De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad. El tango dice 20 años son nada y yo digo 30 años son nada para la emisión Sefarad de Radio Exterior de España, que cumple eso, 30 años, y estamos con las dos personas que la siguen haciendo desde entonces, con la matriarca de la emisión, Matilde Gine de Barnatán, y su hija Viviana Ragel. Bienvenidas a Radio Sefarad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Bueno, con amigos de siempre. Primero de todo, felicitaciones por estos 30 años, que aparte coinciden, porque ahora preguntaremos un poquito sobre esa historia, pero claro, estamos hablando 30 años el año 86. Exacto. Y el año 86 pasaron muchas cosas para los judíos de España, porque a principio de año arrancamos con los 30 años, con las relaciones diplomáticas con Israel, que se venían gestando más de 30 años, pasaron más de 30 años hasta que se reconocieron. Y también, justamente hablábamos el otro día, que también la revista Raíces comienza para esa misma época. Parece como que es un despertar de la conciencia del judaísmo para la sociedad española, ¿no? Y bueno, muy, muy interesante porque este programa, como creo que ya te había dicho, nació justamente como un gesto del gobierno español hacia los sefardíes. De modo que ya por eso es importante destacar. Cuando fue la inauguración de este programa, estábamos ahí con la revista Raíces en la Casa de la Panadería, un lugar bellísimo, con personalidades, y eso tiene mucho que ver con el programa, porque ya sabíamos y le conocíamos al embajador antes que fuera el embajador, y eso fue muy hermoso, porque siempre con Jacobo Israel Garzón, todos los años le invitábamos también, porque festejábamos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Fue como tú dices. Tú, Viviana, te incorporaste un poquito más tarde, ¿no? Sí, yo llevo unos 23 años más o menos solamente en el programa, solamente. Empecé al principio pues como para ayudarla cuando ella viajaba y tal, y luego ya me fui encariñando y ya me quedé. Así que son todos esos años los que llevamos juntas y la verdad que muy contentas porque hay muchos seguidores de siempre y también se van agregando siempre nuevos. Uh-huh. Bueno, y aparte como es en Radio Exterior de España, tenéis muchos fans por el mundo, ¿no? Así es, porque sí, es verdad que al comienzo que era solo por radio y que era... Los oyentes decían a veces, pero ¿cómo tenemos que estar afuera para poder oír? ¿Por qué no se oye aquí? O sea, hubo mucha influencia de personas que al comienzo ya empezaron a escribir para que también se ampliara el programa, y eso no lo podemos olvidar. Fue muy interesante la influencia de oyentes para que también esto creciera. Claro, y hoy en día parte de los oyentes que lo oyen en su horario, pues afortunadamente Radio Televisión Española tiene a la carta en el cual se puede escuchar en cualquier momento, incluso los programas antiguos, ¿no? Sí, tenemos unos 900 y pico. ¿Están todos los que se hicieron? ¿Se han recuperado todos? ¿Están todos ahí? Están todos. Y los arqueólogos trabajaron y consiguieron. Increíble, pero bueno, se han portado. Lo que sí siempre pensamos y pienso que Radio Nacional de España se ha portado de una forma maravillosa con nosotras. Uh-huh. Y bueno, ahora como los cuelgan los programas y además salimos también en directo, que eso es algo que hace poco que salimos en directo. Sí, porque tenemos que aclarar que, claro, antes teníamos emisiones semanales de media hora, pero ahora salimos de lunes a viernes a las 7:15. Entonces, como es muy temprano, hora española, pues lo bueno que cuelguen luego los podcasts en la web de RTV es que la gente lo puede escuchar. Pero es el mismo programa. El mismo programa, sí. No es que todas las mañanas os tenéis que levantar a las 5 de la mañana para llegar a grabar algo. No, tenemos las emisiones son programas de 10, 12 minutos. Uh-huh. Eso es en Radio Exterior de España y es todas las mañanas, pero luego, claro, cada día lo van colgando y entonces también lo difundimos y hay mucha gente que los difunde, bueno, seguidores de siempre y sí, y también pues hay oyentes en América del Norte, América del Sur,
Mediterráneo y Medio Oriente, porque claro, antiguamente estaba lo de la onda corta, luego lo han quitado, pero gracias a Internet, entonces ahora es muy fácil porque, como tú dices, entras en a la carta, pones emisión sefardí y allí puedes escuchar todos los programas con sus contenidos, tanto de gastronomía, historia, personajes, entrevistas, actualidad, espiritualidad. Tenemos un amplio abanico de temas y contenidos, música también, por supuesto, y siempre creciendo y cuidando la lengua, el judío-español. Uh-huh. ¿Y cómo es que tú, Matilde, te reclutaron para esto? Y bueno, la cosa es como una especie de un cuento maravilloso. Yo había venido aquí porque teníamos pensado con mi esposo de venir a quedarnos un poco más de tiempo con la idea de venir a vivir en España. Venir de Argentina, aclaremos, sí. Porque igual la gente no lo ha deducido, claro, y piensa que... de Buenos Aires y entonces al fin me convenció, que yo era de las que decía de mi Argentina no me voy. Bueno, me convenció de venir a vivir 6 meses, alquilar un apartamento pequeño para vivir no como turista que conocíamos, sino para vivir esa realidad. Y además estaba invitada por Marco Ricardo Barnatán a un congreso muy importante en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, que había como 500 alumnos, yo para hablar de los sefardíes de Argentina. Bueno, el escritor Marco Ricardo Barnatán, que también es pariente tuyo, ¿no? Sí, es mi sobrino. Tu sobrinito. Y el Jimmy Barnatán es mi sobrino nieto, tu así sobrino que nieto, estamos ahí. Y Adolfo, otro sobrino, porque es el hermano de Marcos. Por eso digo de que claro. Estos son todos los Barnatán que hay aquí reclutados. En España. ¿Son todos de la misma rama o hay Barnatán que no son...? No, estos de acá somos siempre la misma, porque mi esposo eran 10 hermanos. Uh-huh. Y entonces justamente Jaime Barnatán, el papá del poeta, fue el que vino primero y luego ya sucedió eso. Uh-huh. Y pasó que me enteré por Rosa Pereda, que gran periodista y que que es la mujer de Marcos. Claro, y que estaba en El País, importante figura, que se enteró de que por medio de Eduardo Sotillos, que estaban buscando por la idea del gobierno español una persona que hablara muy bien el sefardí, y ella, es mi tía, pero no porque sea mi tía, o sea, yo estaba ya aquí. Claro, y aparte se daba la coyuntura que aquí hay mucha comunidad sefardí, pero son de la mayoría de Marruecos, son marroquíes. Y no hablan el judío español, claro, de Oriente. Exactamente, no es una comunidad como suele haber, y entonces... De la isla de Rodas, yo sé que en España hay otro señor, no sé en dónde, y lo que sí que la lengua de la isla de Rodas, como es muy importante señalar que como también esa lengua de una comunidad de la isla de Rodas muy trascendente, una lengua muy pura, que tiene mucho que ver, porque la lengua a veces tiene que ver también con de dónde viene, de dónde proviene. Y Rodas sí que era un lugar maravilloso. Qué suerte que mis abuelos se fueron a tiempo. Mi madre uh-huh. tenía 5 años cuando mi abuelo le convenció a mi abuela que no se quería ir de ahí. Y se fueron a Argentina. Y se fueron a América. Primero se fueron a Uruguay, y bueno, mi abuelo era un fabricante rico de alfombras, que tuvo el sueño americano, y luego la mano de obra no. O sea que no tuvieron que coger el barco, fueron en la alfombra voladora. Y después, muy poco después, entraron los nazis ahí claro. a Rodas. En Salónica, Rodas y Kos. En Salónica la misma cosa, de una lengua muy pura, de 60.000 que quedaron uh-huh. poquísimos, y en uh-huh. Rodas también una lengua muy pura. Y eso es importante porque mi abuela se lamentaba, decía, yo me regreto que no me embellí en la escuela de Francia, y eso no corrompió la lengua, como a veces le llaman un judío frañol. Eso es muy importante. Mi abuela no pudo, su hermana sí, pero mi abuela no. Claro, vamos a traducir un poquito para los que no estén habituados, y a contar la historia que hace 150 años, pues los franceses ante... otras historias pues crearon la Alliance y entonces llevaron la modernización a muchas de las comunidades
judías de Oriente y de países del Imperio Otomano, pero claro, junto con la cultura moderna iba el francés. Exacto. Y se olvidaban del español y a veces hablaban esta mezcla que tan graciosa, que por ejemplo en esta canción de Alejandría, esta de la muchacha de los ojos negros que se canta en inglés, en italiano, ¿sabes cuál te digo, no? Exactamente, no sé cuál. Sí, Sí. se va cambiando según Va Sí, cambiando, cada claro. verso en otro Sí, idioma, sí. porque era un poco la gente de Alejandría que ya en vez de 2 idiomas Claro. o 3 idiomas hablaban Claro, 4 claro. o 5, ¿no? Y cuando llegaron a Argentina, por ejemplo, ¿eran tus padres los que llegaron o tus abuelos? No, mis abuelos. Mi abuela, de que aprendimos la lengua, y mi madre tenía 5 años, con lo cual en Uruguay no les fue bien, fueron a Buenos Aires, y bueno, directamente mi abuelo se fundió, porque la mano de obra no era para él, pero salvó su vida y de los que pudieron salvarse de lo que venía después. ¿Y cómo salvaron el ladino? Porque en Argentina o en Uruguay era mucho más sencillo, ya que era tan parecido, olvidarse de esa particularidad, de hablar distinto, ¿no? Y querer hablar como los demás. Es que mi madre, por ejemplo, se argentinizó mucho al venir a los 5 años, pero mi abuela hablaba una lengua maravillosa, una lengua increíble, y yo estuve muchísimo tiempo al lado de ella. Y la fortuna es que Viviana, al estar tantos años conmigo, puedo decir, una personalidad en el momento actual. ¿Qué ha pasado? Que las personas sefardíes no les enseñaron por distintas causas, por ejemplo en Israel, cuando ya domina el idioma, se va perdiendo y se pierde mucha riqueza de los pueblos que llegan a enriquecer en Israel. Se pierde porque no es lo mismo que conservarlo. A mí me pasó con mi abuela de que fue una cosa constante de que me gustaba y que me lo aprendía. Y ella tuvo esa suerte al estar conmigo. ¿Tú, Viviana, aprendías en Argentina? No, yo más tarde, sí, ¿no? aquí. Pero ella siempre me contaba de la abuela Miriam Codrón, que es, de hecho, nuestro libro de poesía ella ha dedicado poesías y el libro está dedicado a todas las matriarcas, digamos, ¿no? A las abuelas y bisabuela, porque es mi bisabuela Miriam Codrón, de quien ella aprendió la lengua y también algunos cantes. Y lo curioso que tú hablabas del cante ese, por ejemplo, también en la música pasa muchísimo, que no solo cambian los títulos de las canciones, a veces las canciones toman el título de partes de las estrofas incluso, y una misma canción puede tener 3, 4, 5 títulos y también varían las palabras según el lugar donde los judíos se asientan después de la expulsión. Por ejemplo, hay veces que los cantes pueden tener algunas palabras en turco y por eso muchas veces la gente no entiende. Entonces, nosotras normalmente cuando hacemos programas de difusión también de refranes y dichas, siempre aclaramos de dónde vienen, ¿no? Porque a veces hay algunos muy conocidos, porque si yo te digo, si tú tienes tellado de vidrio, no eches piedras al vecino, pues lo entiendes perfectamente porque es igual que el español, pero luego hay otros que difieren. Entonces es muy interesante saber cómo las particularidades de la lengua, según los lugares donde los judíos van a instalarse, pues tienen palabras también del italiano o del turco, ¿no? Serbo-croata. Entonces van tomando las palabras y por eso muchas personas hablan diferente. Y lo importante es eso, cuando explicas o cuando hablas sobre refranes, sobre cantes, es muy bonito explicar el sentido y sobre todo el origen de dónde estos refranes son tomados, porque hay mucha diversidad. Y lo importante, yo creo, en el programa nuestro, tanto en el programa como en la asociación que creamos nosotras, Luz de Sefarad, es difundir y dar conocimiento, ¿no? Para que la gente entienda por qué hay tanta diversidad. Y mismo yo decía el otro día subiendo un programa a Facebook de los nuestros sobre las tradiciones familiares, ¿no? Hay tradiciones que en una misma familia, según sea el padre o la madre de un sitio, pues puede venir la influencia de un lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos influencia de mi abuela materna, que es de la isla de Rodas, de Grecia, y luego por parte de mi padre tenemos de mi abuela paterna de Israel y el abuelo, el bisabuelo, que era de Siria. Entonces, pues, y de Turquía. También por mi tenemos abuelito, una mezcla ahí, claro.
muy rica tanto en lenguaje nuestro de tradición oral, porque nosotras sí somos sefardíes, digamos, puras, ¿no? A mí me gusta decirlo, porque hay gente que dice, no hay que decir lo del origen, no sé qué, pero es importante porque es parte de tu tradición. Y está muy bien que nosotros lo difundimos y que la gente aprenda y todo, pero también es importante conocer el origen de cada cosa de lo que tú dices. Entonces, en los refranes se da mucho que según el origen y el país de donde sea y donde se recogió, igual que en los cantes, tiene esa importancia de saber las palabras y entender. Y luego los refranes, que justamente tiene la particularidad que a veces no te los dan todo hecho, sino que tú tienes que razonar un poco, tienes que pensar el sentido, ¿no? El refrán sefardí yo creo que tiene también esa particularidad, que te da a pensar, tienes que quedarte pensando a ver qué quiso decir, y muchas veces pueden tener varios significados también. Y por suerte tenemos una gran cantidad de colecciones de refranes. En mi propio caso ya he sido una estudiosa de mi lengua después de 20 y pico de años. Claro, yo era pequeña y te decían ahí palabras turcas, decía así, mira el boy de esta criatura. Ya sabíamos que quería decir el tamaño. Y a veces para explicarle a ella, yo le decía, mira, quiere decir tal cosa, pero luego es imprescindible tener los diccionarios. Y una cosa de la que decías también, Viviana, mencionabas esta asociación cultural que aparte tiene el mismo nombre que un grupo musical que me resulta conocido, Luz de Sefarad, que teníais vosotras. Sí, bueno. Bueno, digo vosotros porque eras vosotras más tu hijo. No, era un músico, pero bueno. Un músico. Bueno, el nombre de Luz de Sefarad nació al principio como nuestra asociación, nombre de nuestra asociación, y es un nombre que creamos nosotras, y luego también lo pusimos en el CD de música. También lo tenemos en el espacio de Radio 5, que es un espacio cultural en el cual colaboramos cada sábado también. Así que es un nombre muy bonito, Luz de Sefarad, y de hecho ya lo tenemos patentado. Muy bien, pues esperamos que estos 30 años sean los primeros 30 años de las emisiones, ya para un espacio radiofónico. Ya es todo un logro estar 30 años en antena. Afortunadamente es una cuestión, lo que demuestra esto, que es una cuestión de interés nacional, más allá de los políticos, de las modas y de las costumbres. Esto es una muestra del vínculo que tiene no solamente el mundo judío con España, sino lo principal, España con el mundo judío, ¿no? Porque mucha gente justamente se acerca a escuchar estos programas, y también en nuestro caso nuestra propia radio, como parte de la cultura española. Es que todo ha cambiado de una manera que ni en sueños hubiéramos pensado. Este es un momento brillante y magnífico para nuestra cultura, para la continuidad, para entender la riqueza de una lengua que guarda no solo un idioma, sino que los dialectos. Es que si te pones a pensar, y lo mínimo que se tiene que tener son diccionarios, por lo menos turco, y también italiano, francés, que hay un judeo-frañol, y faltaría también griego para poder tener constancia y comprender cómo entran también las literaturas y todo eso que seguramente que mi padre en la comunidad de Buenos Aires estaba leyendo los poemas de Ibn Gabirol y no sabía de qué se trataba. De modo que esto va mucho más allá de la cultura, y es importantísimo que se le dé un lugar en este momento en que ya estamos manejando de otra manera algo tan maravilloso como una lengua que guarda tanta riqueza, ¿no? Bueno, ya sabéis que los judíos decimos hasta 120. Yo no sé si uno puede aguantar 120 años haciendo un programa de radio. Creo que al final un poquito se aburre, ¿no? De 120 años haciendo lo mismo ya. Puedo decir una anécdota que me contó el profesor Jaime Vidal Cefija, de que un amigo de él había cumplido bastante edad, entonces le dijo, bueno, así ni 20, y el otro le dijo, ¿y tú quién eres para ponerme el límite de mi edad?
Claro, ya cuando uno se acerca a determinadas cantidades, 120 se queda cortito. Pero digamos, partiendo de 30, 4 veces lo que tenemos, seguramente habrá algún dicho que viva 4 veces lo que Sí. habéis hecho hasta ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero básicamente muchas gracias por el trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo. Muchas gracias. Me gustaría decir algo antes de terminar. Quiero que se sepa que la persona que está aquí, Viviana, es la persona más joven que tiene un conocimiento de la lengua increíble, es decir, es alguien que tiene una labor profunda en el futuro y que me lamento mucho que muchísimas personas no pudieron tener, ni los hijos, esa vocación. Pero ella es alguien absolutamente importante para esta lengua y para dar enseñanza. Bueno, aquí es la maestra, la que está hablando y la madre, así que la jefa y la madre. Entonces, Un pequeño detalle, ¿no? Y la verdad se han dicho. Sí, Bueno. sí, no, siempre se dice mame, pero en latino yo creo que también debe haber una expresión similar. Y queremos agradecerte también y desear para Radio Sefarad muchísimos años más también, que sigan cumpliendo y sigamos todos laborando juntos por la cultura. Muchas Y gracias. felicitar por el crecimiento que tenéis, que es una maravilla, que nos admira, y eso es también muy trascendente. Hemos encontrado en este país lo que muy difícilmente puede pasar con el mundo judío y con un rey ahora que después de 5 siglos tiene ese gesto. Es admirable.